40, arrancamos. Profe, bueno, me corta temas. A ver, que no he puesto, no liberé la sala. Pongo el temazo. No la había liberado a la sala. Vamos a liberarla ahí. Si no, van a estar tocando la puerta cada rato. Ahí está. Vamos a ver, hoy tenemos más leyes, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada hemos visto 17? Hoy se suman 8, ¿sí? Que son leyes de inferencia o implicancia lógica, y son las que vamos a usar para demostrar los razonamientos, si los razonamientos son válidos o no. En el apunte de teoría, con ustedes todavía me faltaba ver un concepto, ¿sí? ¿Qué son las leyes duales o a qué llamamos leyes duales? Estas son las leyes que vamos a ver hoy, ¿sí? Que aparecen como reglas de inferencia. Yo las voy a presentar en el PowerPoint como reglas de inferencia, pero también son leyes de implicancia lógica, ¿sí? ¿Qué feo nombre tienen? ¿Ah? ¿Feo nombre? Son hermosas. Sí. No, son hermosas. Lo de ese nombre. Ves que son hermosas porque todas son razonamientos válidos, así que son hermosas estas. No me gusta se pueden presentar así, en forma horizontal o en forma vertical. Ya vamos a ver no me gusta cómo las presentamos. Veamos acá. Profe. Un poquito antes de esto. Esto es lo que quiero que veamos un ratito antes de ver las leyes de implicancia, ¿sí? Quiero ver si, disculpen, ¿no? Si admití a toda la gente que quiere entrar, porque me he olvidado de liberar la sala. ¿Qué dice? Bueno, están hablando los chicos ahí. Quiero ver los participantes, si hay alguno que está bloqueado. No, listo, están todos. Perfecto. Seguimos. Entonces, le decía que nos faltaba ver un concepto nada más, que era las leyes duales. Entonces, veamos la definición y después veamos el ejemplo y recién empezamos con implicancia lógica. Dice, sí, sea A una expresión lógica tal que no contiene condicionales ni bicondicionales. Es una expresión lógica compuesta, ¿sí? Que no contiene condicionales ni bicondicionales. Entonces, se llama expresión lógica dual de A y se la denota como A a la D a la expresión que se obtiene de la expresión original A al reemplazar las conjunciones por disyunciones y viceversa. Si aparecen disyunciones, las reemplazo por conjunciones. Y si hay expresiones con verdadero y falso, ¿sí? Cambiarlas. Las que son verdaderas las cambio por falso y viceversa. Entonces, de las leyes que vimos nosotros la semana pasada, chicos, del primer cuadrito, que había 10 leyes, ¿sí? Había 10 leyes. A ver, vamos a ver dónde estaban. Pues ya las pasé. ¿No eran más de 10? Claro, pero las primeras que eran todas con conjunción y disyunción, las primeras, son 17 en total. De las primeras, excepto esta, la doble negación, todas las demás, si se fijan, tienen disyunción, ¿verdad? Y conjunción, todas las demás, Disyunción, 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 esta tiene disyunción y conjunción, y a la par aparece su regla dual, porque miren acá, me fijo en esta, la 2, ¿no? La primera ley de De Morgan. Tengo disyunción, ¿sí? Las negaciones quedan como están, tengo disyunción. Y acá, ¿en qué se transforma? La puedo cambiar en conjunción, ¿sí? En esta otra tengo disyunción, la conmutativa, y acá tengo la conjunción. La ley conmutativa vale para la disyunción y la conjunción, ¿sí? De Morgan vale para gracias a Nahuel por pasar la asistencia. Acá, De Morgan, ¿sí? Vale para la disyunción y vale para la conjunción, ¿sí? Es decir, que esta ley que está acá, esta, es dual de la que tengo acá a la izquierda, ¿sí? Es decir, la ley de De Morgan para la conjunción es dual de la ley de De Morgan para la disyunción. ¿Y cuál es la equivalente
¿cuál es la equivalente de la ley de De Morgan para la disyunción? Bueno, la equivalente, ¿sí?, es la conjunción de las proposiciones negadas. ¿Y cuál es la equivalente acá de la ley de De Morgan para la conjunción? Es la disyunción de las proposiciones negadas. Entonces, ¿qué es lo que me dicen las propiedades? Perdón. ¿Qué es lo que me dicen las propiedades a mí de la ley de las leyes duales de una expresión lógica? Me dice que si yo tengo dos expresiones lógicas, A y B, y sus duales correspondientes, se tiene que A es equivalente a B, A es equivalente a B, si solo si sus duales también lo son. Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? Si me dan a mí leyes para demostrar, yo demuestro que dos leyes son equivalentes, por ejemplo, A y B son equivalentes. Entonces, la ley de De Morgan por la disyunción, digamos, yo demuestro que son equivalentes, ya no hace falta que demuestre la ley de De Morgan para la conjunción si es equivalente o no, porque esta propiedad me dice que si yo tengo dos leyes que son equivalentes, sus duales también lo son. Entonces yo voy a decir, bueno, y vale para ley de De Morgan la conjunción porque son duales. Profe. O si demuestro la de la absorción, ya te sigo. Si demuestro, ¿verdad?, la de la absorción, cualquiera de las leyes de la absorción, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Y bueno, no hace falta que demuestre la otra porque sus duales también son equivalentes. Ahora estoy con vos, ¿sí? Decime la pregunta. ¿Qué son las duales? ¿Llegaste tarde? No, pero no estoy entendiendo, digamos. Bueno. ¿Qué es una dual? Dado una expresión lógica, yo obtengo una expresión dual cambiando la expresión lógica original, ¿verdad? Donde aparecen las conjunciones, cambio por disyunciones. Y si además esa expresión lógica tiene constantes lógicas como verdadero, las cambio por falso. Y viceversa. ¿Y cómo sabemos si es una disyunción, o sea, si es I o, digamos, por cuál cambiamos? La I es como la B corta dada vuelta, y si te aparece esa, la cambias por una disyunción, ¿sí? Conjunción bien. Por disyunción. Y viceversa, si te aparece una O, la cambias a la O, ¿verdad?, a la disyunción por una conjunción. Exactamente. Por eso le estaba mostrando el cuadrito de las leyes lógicas, ¿sí? Acá. Aguánteme un segundito. Tranqui, profe. Ok. Listo. Bueno. No, ya se fue. Okay. Diciendo que las leyes lógicas que hemos visto la semana pasada, estas, ¿sí? El primer cuadrito tenía 10 leyes lógicas con negación, conjunción y disyunción. Y de esas 10, excepto la doble negación, todas las otras tienen sus duales. Recién explicaba, entonces, hemos visto De Morgan, veamos otra. Por ejemplo, la de absorción acá abajo, ¿no? Tengo P, O, P y Q, implica, ¿verdad? O mejor dicho, equivale a P. Esta era la ley de absorción, donde primero me aparecía la disyunción y después la conjunción. Y esta tiene su dual. ¿Y cómo la obtengo la dual? Y bueno, cambio la disyunción por conjunción, ¿sí? Y adentro que tengo conjunción, la cambio por disyunción. Entonces, si yo demostré que esta ley se cumple, es decir, que toda esta expresión es equivalente a P, ¿qué voy a decir? Su dual también es equivalente. No hace falta que esté demostrando esta otra, ¿verdad? Porque por la propiedad de las leyes duales, yo ya sé, ¿verdad?, que esta también va a tener su equivalencia. ¿Profe? Señor. O sea, básicamente quiere decir que yo puedo cambiarle, digamos, el significado a la disyunción o a la conjunción y va a seguir siendo lo mismo. No cambio ningún significado. Perdón. Yo obtengo una expresión dual.
No cambio ningún significado. Yo intercambio un conectivo por otro y Eso, obtengo eso una quiere decir, expresión dual. Eso quiere decir. Eso. Obtengo una expresión dual, ¿sí? Y esa expresión dual con respecto a la original, a ver, veamos esta otra ahora. Yo tengo P en disyunción con falso, eso equivale a P. Si yo cambio, como dice, ¿cómo obtengo la dual de esta? La dual de esta se obtiene cambiando la ocurrencia La de disyunción disyuntivo por por la conjuntivo, conjunción. ¿sí? Y cambiando, en este caso apareció falso, tengo que cambiar Cambio por falso por verdadero. Entonces, esta que acabo de obtener acá es la dual de la anterior, ¿sí? Es la dual de la anterior. Fíjate que lo que no es disyunción y conjunción quedó exactamente igual, ¿sí? Quedó igual la P y quedó igual el conectivo de... no es un conectivo, es la equivalencia. Entonces, la ley de los neutros para la disyunción, supongamos que lo hemos probado por tablita y hemos probado realmente que es equivalente, tiene su dual. ¿Cuál es la dual? Es la ley de los neutros para la conjunción y también es equivalente a P. Si yo demuestro una de estas, es suficiente. Digo, bueno, y su dual también vale. ¿Y cuál es la dual? Y la obtengo cambiando disyunción por conjunción y falso por verdadero. ¿Se Profe, entiende la ahora? dual siempre va a dar el mismo resultado que Exactamente, la otra. ¿sí? En este caso da el mismo resultado. Lo que me tiene que quedar claro que la dual se obtiene de la expresión original, ¿sí? Cambiando disyuntores por conjunciones y viceversa. Y si aparece la constante verdadero, cambiarlo por falso y viceversa. ¿Está claro? Cambiando esos conectivos y esas constantes lógicas, obtengo una expresión dual. No da el mismo resultado, en este caso daba el mismo resultado, pero porque no se cambian las proposiciones. ¿Qué pasa con el internet? ¿Se escucha mal, chicos? ¿O se corta? No, muy poquito. César, Apenas. Está bien, profe. ¿vamos bien? Ok, bueno. Cualquiera si tiene cámara la apaga O para sea, que mejore un poco para que mejore un poco la conexión. está diciendo que le anda bien el internet. Se está afirmando. Ah, perdón. Yo pensaba que me estaba preguntando, ¿no? Que por lo general hasta ahora no anda muy bien, que digamos. Bueno, seguimos. ¿Se entendió el concepto de dual o no? ¿El concepto se entendió? Sí, profe. Ese silencio significa no. ¿Puedo seguir o explicamos de nuevo? Siga. Siga, Sigamos. profe, siga. Bueno, Continúe. gracias. Bueno, ya hemos explicado esto de las propiedades, que dice que si A es equivalente a B, yo tengo dos expresiones, si A es equivalente a B, sí, solo si sus duales también son equivalentes. La dual de A es equivalente a la dual de B. Esto, hay una actividad acá que me dice así. Sin realizar tablas de verdad, demostrar, dice, las siguientes equivalencias lógicas usando leyes lógicas y luego escribir su expresión dual si es que existe. Bueno, una de mis comisiones ya eligió la primera, ¿sí? La otra eligió la segunda. ¿Quieren que hagamos la tercera? O elijan, digamos, porque para ustedes van a ser todas nuevas, así que elijan. Y sí. La segunda, profe. Bueno, el único inconveniente con la segunda te cuento cuál es. Dice, luego escribir la expresión dual si es que existe. Tiene. ¿Cuándo van a Tiene una existir las nomás. expresiones duales? Cuando no tengan, ¿qué conectivo no deberían tener? Es condicional. Exactamente, y esta lo tiene. Entonces no tiene dual. Entonces a esta Hagamos no la hagamos para poder la obtener primera, el profe. dual. La primera, vamos con la primera. Bueno, entonces, ahí está. Copiamos esto. Les cuento que se copia la mitad, pero así que hagan memoria. Tengo no P y no Q y no R, y acá P o Q y R. La copio. Acá. Se copia la mitad. Entonces yo tenía acá no P. No P y no Q y no R. Exactamente. Y no Q y no R. Como es un PDF no copia todo. Y P P o Q o R. O R.
Ahí está. Y Y después todo acá falso. 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 Y acá ¿Usted falso. cómo hace ese símbolo con el teclado? ¿O lo inserta? No, ¿Cuál? alternativa gráfica y el que está al lado del 1 a la izquierda, el que tiene como para hacer el circulito del número y todo eso, hackeando, dice ahí tu compañero. Pero no, No, hay un alternativa gráfica, sí, está en el teclado, a la par Windows, del 1 a la izquierda. no, pero también Windows tiene un mapa de caracteres para todos esos caracteres que no están en el teclado. O sea, si buscan en el Sí. buscador mapa de caracteres, le va a salir una para copiar y pegar caracteres. Bueno, también, sí. Y Word también tiene un mapa. Insertar símbolos, decís vos, sí, están los símbolos. En insertar símbolos están todos los símbolos que puede insertar, pero esta está en el teclado. ¿Cómo dice, profe, Así que lo hace usted? Sí, Este símbolo, sí. yo lo hago con alternativa gráfica, que es una tecla que está a la par de la barra espaciadora a la derecha, y la tecla que está a la par del 1 a la izquierda, arriba donde están los números, a la izquierda está una teclita que tiene 3 símbolos, ¿sí? Sí, ya la Tiene hice, la profe. barra vertical, exactamente, tiene la barra vertical, el circulito para poner número, por ejemplo. Nunca he y sabido tiene que el símbolo sea, este. que sea Alt GR, se llama alternativa gráfica. Ah, perdón, Sí, así se llama la Siempre teclita. siempre me alternativa cambiaba gráfica. del sentido de la pantalla, además, cuando la apretaba sin querer. Siempre quise hacer para la carita esa, no hacer, me salía. ha aprendido a hacer maldad, ¿no? Y deja la pantalla dada vuelta, pobre. Bueno. Amigo, Ok, eso para cuando no te funga listo. el arroba, boludo. Ya, Bueno, sigamos acá, sigamos, que si no, nos vamos a quedar sin tiempo para hacer ejercicio, los ejercicios del práctico no están hechos, así que lo que tienen hechos son actividades, pero los ejercicios del práctico no. Perfecto. Entonces, bueno, primero tenemos que buscar una ley de equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué podemos hacer acá? De Morgan. De Morgan, muy bien. Entonces, bueno, copio todo y hago de Morgan primero, ¿sí? ¿Cómo me quedaría esto por de Morgan? El no quedaría afuera, ¿sí? No P Y O adentro, Q O R. exactamente, me quedaría esto que está acá. Ahí. Queda toda la negación afuera, Entonces ¿verdad? tengo, la negación queda afuera y esto es por de Morgan. Y después inverso de la conjunción. Ajá. Espera que activo el teclado porque no tengo... ¿A dónde se ha ido este? Aquí. Ahí está, por de Morgan. Y ahora tengo así, no, el paréntesis, en conjunción con el paréntesis. Digo así para no leer todo lo que está adentro. O sea, negación de una expresión y la expresión. No A y A. El inverso de la conjunción. Por ahí alguien ha dicho. Ajá. Entonces la ponemos acá. Por ley de los inversos, perdón, uy, ahí están haciendo un montón de símbolos. Por ley de los inversos, mire, ¿esto en qué profe, queda? En falso. Por ley de los inversos, me queda directamente en Falso. Verdadero. falso. Falso. No, ¿cómo que verdadero? ¿Por quién Tenés hecho verdadero? negación de una proposición en conjunción con la misma proposición, ¿sí? Va a ser falso. Va a ser falso. Está demostrado ya esto, ¿verdad? Porque nos pedía que lo demostremos por ley de los inversos. Inversos, ¿sí? Por ley de los inversos está demostrado que se cumple la equivalencia que hay entre las dos proposiciones. Bueno, ahora nos dice que obtengamos una expresión dual a esta. ¿Cómo sería la expresión dual a esta original? Vamos acá Esa es abajo. verdadera. En vez de ser... Bien, cambiamos sería- la F por verdadero. Bien. Claro. Cambiamos, ¿qué otra cosa? Aquí, esas conjunciones por disyunciones. por disyunciones, bueno, esta sí la voy a copiar de acá, la pego acá. Y la Así. disyunción por conjunción. Exactamente. Profe, ¿qué es lo que está haciendo ahí? No entiendo. Estoy obteniendo la dual ahora. Hace de Estoy cuenta que le está obteniendo la cambiando el dual de la signo a expresión todas. original.
todo lo que era disyunción lo cambio por conjunción. Y todo lo que era conjunción lo cambio por disyunción. Tengo que cambiar acá afuera también. Ahí está. Listo, cambié todo, ¿sí? Acá arriba decía conjunción entre no P, no Q y no R. Acá dice disyunción entre no P, no Q y no R. Acá dice conjunción y acá dice disyunción. Y la otra tenía todas disyunciones, P o Q o R, y acá tengo todas conjunciones, P y Q y R. Acá decía verdadero y acá dice falso. Esta es la expresión, ¿cómo? Perdón, hijo. Esta es la expresión dual de la original. Esta es la expresión, ¿sí? Dual de lo que estaba acá arriba, ¿sí? Que eso nos decía, si es posible, obtenga la expresión dual. Bueno, la acabo de obtener a la expresión dual de la original, las podríamos trabajar también para probar si, si se cumple la equivalencia lógica. ¿Qué haríamos? De Morgan también, ¿o no? Sí, profe. Vamos a hacer de Morgan, copio esto. Por ley de De Morgan me queda la negación del paréntesis, acá afuera, ¿sí? Y adentro sería todo esto así en conjunción. Se me fue el paréntesis. Ahí. Bien. Entonces ahora tengo una disyunción. ¿Entre quién? Entre toda esta proposición, ¿verdad? Negada, P y Q y R negada, o la misma proposición. Sería algo así como no A o A. Y eso siempre era verdadero. Acá vamos a poner por De Morgan, acabamos de aplicar De Morgan para que quede así, y al último concluimos que esto es verdadero, y es por ley de los inversos también, pero de la disyunción. Verdadero por ley de los inversos de la disyunción. Entonces su dual también es equivalente. Esta era la expresión original, ¿sí? Era la ley de los inversos de la conjunción, es equivalente a falso. Su dual, que es la ley de los inversos para la disyunción, que equivale a verdadero, ¿sí? También es equivalente, digamos, se cumple la equivalencia. ¿Se entendió? Más o menos. Hola. Está difícil. A ver, veamos. Voy a pintar de amarillo lo que dice la propiedad. Esto dice, yo tengo dos proposiciones, A y B. A y B, B lo pinta de otro color, ¿sí? A y B. ¿Qué me dice la propiedad? Si yo tengo esta, que A es equivalente a B, ¿sí? La dual de A, ¿sí? Va a ser equivalente a la dual de B. A la dual de B. Eso dice la proposición. Si yo tengo una proposición A que es equivalente a una proposición B, en este caso la proposición A es compuesta, la proposición B es una constante lógica, dice falso. La dual de A, ¿sí? La dual de A va a ser equivalente a la dual de B. Eso es lo que me dice la propiedad. Entonces, con haber demostrado la primera nomás, ya está. La segunda digo, sí, se cumple la equivalencia. Acá ni siquiera debería haber hecho este pasito de... No, sí se cumple la equivalencia porque esta expresión es dual de la anterior. Y listo. ¿Sí? Más o menos. Igual esto, a ver, chicos, esto cuando lo vamos a ir aprendiendo un poco más, cuanto más ejercicios hagamos y estudiemos las leyes, obviamente, ¿no? Obviamente. Sí. Bien, este punto 1.5 tiene como más ejercicios para hacer acá, los cuales no voy a hacer yo. ¿Por qué no voy a hacer? Porque esto está desarrollado ya les dije unas cuantas veces, las actividades, ¿verdad? Están desarrolladas, las pueden bajar del aula virtual, está a la par de la teoría, ya está impreso y ahí tienen como varios ejemplos para hacer ¿qué cosa? Hacer lo que nos toca hacer después, que es la práctica.
Y entonces ahora empecemos con lo nuevo que es implicancias lógicas. Implicancias lógicas. Entonces, ¿qué me dicen las implicancias lógicas? A prestar atención acá. Dice, sean A y B dos expresiones lógicas. Se dice que A implica lógicamente a B sí y solo sí. Cada vez que A es verdadera, B también lo es. Se denota con esta simbología, es como el condicional, ¿sí? Es como el condicional, pero con doble línea, ¿sí? ¿Eso qué se lee? ¿Cómo se lee? Que A implica implica B. lógicamente a B. Exactamente. Y también se puede decir que B es consecuencia, ¿verdad? O se deduce, mejor dicho, de A. O se infiere de A. Son las tres formas de decir. B se infiere de A, B se deduce de A, o A implica lógicamente a B. Bien, con esta definición, se dice que A implica lógicamente a B, sí, solo sí. Cada vez que el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. ¿Con qué se lo demuestra? Con tabla de verdad. Para esto que es implicancia lógica, se usa el condicional. Si el condicional me da una tautología, queda demostrada la implicancia lógica. Veamos un ejemplo de implicancia lógica. Y dice así, que observemos acá la fila 3 y 4 de esta tablita, que cada vez que el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. Veamos acá, esta es la implicancia lógica que está puesta en la tablita. Dice, P implica lógicamente P o Q. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué hemos dicho? Cada vez que el antecedente es verdadero, o sea, que yo estoy suponiendo que P es verdadero, ¿sí? Sí. Eso implica lógicamente que la disyunción entre P y cualquier otra proposición va a ser verdadero. Sí. ¿Por qué? Porque la disyunción, ¿cuándo era verdadera, chicos? ¿Cuándo era verdadera la disyunción? Cuando los dos son verdaderos. ¿Cuándo qué? La disyunción. Disyunción en lo. Cuando uno era verdadero. Exactamente. Cuando uno o ambos eran verdaderos, pero bastaba que una de las dos proposiciones sea verdadera para que esta disyunción sea verdadera. O sea, entonces, solo es falso cuando los dos son falsos. Claro, exactamente. Pero como acá me dice que P implica lógicamente P o Q, yo ya estoy suponiendo que P se cumple, P es verdadero, entonces la disyunción va a ser verdadera, independientemente del valor de verdad de Q. Entonces, observemos la tabla de la implicancia lógica se evalúa con un condicional, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo era falso el condicional? ¿Cuándo era falso el condicional? Cuando el precedente era falso, creo. Cuando el primero era 1 y el segundo, el consecuente era... Bueno, 0. el primero es verdadero, ¿verdad? Que sería el 1, y el consecuente es falso, ¿verdad? En esos casos el condicional era falso, ¿no? Pero yo ahora estoy mirando columna 1, que sería P, y columna 3, que sería P o Q. ¿Perdón? ¿Ese con napolitana? ¿Con qué Ay, Dios mío. Ay, Dios, napolitana. Pasamos qué rica hambre, boludo. Quiero una. ¿Quién pudiera, no? Ay, Dios. ¿Quién pudiera comer al mediodía? ¿Quién pudiera comer al mediodía? Yo como a tratar. Yo estoy a mate hasta la... no sé. Bueno. Ay, 61 mensajes. ¿Qué han estado escribiendo? No sé qué han estado escribiendo ahí. Bueno, emoticones. Seguimos. Bueno. Entonces, nos fijamos en la tablita. Yo tengo acá P verdadero en las dos últimas filitas, o sea, la tercera y la cuarta. Me fijo en el se le ve el zoom nomás. Ahí. Perdón, ¿cómo? Se le veía el zoom. Ya está. Perdón. Bueno. Me fijo en la tablita donde P es verdadero y me fijo en el consecuente, que en este caso sería la disyunción entre P o Q, ¿sí? Que da 1 y 1, ¿sí? Entonces, cada vez que P es verdadero, el consecuente también lo es, o sea, no existe la posibilidad, ¿verdad?, de que este condicional me dé falso.
porque cada vez que tengo 1 en el antecedente, ¿sí? Tengo 1 o verdadero en el consecuente. Ya sabemos que cuando el antecedente es falso, ¿sí? El consecuente puede ser verdadero o falso, no interesa, el condicional va a ser verdadero. Pero cada vez que el antecedente es verdadero, el consecuente va a ser verdadero en una implicancia lógica. La definición. A implica lógicamente a B, sí, solo sí. Cada vez que el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. Esa es la definición de implicancia y eso es lo que nos tiene que quedar, digamos, como clarito, ¿verdad? Para hacer los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, el punto 1.6 dice que tenemos que demostrar que estas implicancias lógicas, ¿verdad? Demostrar y analizar que son verdaderas y dar un ejemplo coloquial. Para eso vamos a tener que ver las leyes de implicancia y las vamos a ver acá. Se las presento primero, también acá hay una tablita que deberían imprimir. ¿Ven la tablita? ¿Se ve la tabla? Sí. Sí, sí. Ahora sí, bueno. Miren la tablita, me la presenta como regla de inferencia e implicancia lógica asociada y el nombre que tiene la ley, ¿sí? El nombre que tiene la ley. Bueno, ¿por qué le llaman reglas de inferencia? Estas reglas de inferencia las uso yo para demostrar razonamientos, saber si un razonamiento es válido o no, ¿sí? Y aparecen así en forma vertical y se llaman premisas. Premisa 1, premisa 2, y después de la rayita, cuando yo puse la rayita esta como subrayado, significa que ya se terminaron las premisas y después de eso viene la conclusión. Por lo tanto, concluyo tal cosa. Así sería la forma que se presenta una regla de inferencia. Las premisas y por lo tanto concluyo, hay una conclusión. Como ley de implicancia lógica, se presenta como una conjunción. ¿Por qué conjunción? Porque nosotros hemos dicho que todo el antecedente tiene que ser verdadero. Cada vez que todo el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. Entonces, para que esto sea verdadero todo al mismo tiempo, tiene que haber una conjunción entre todas las proposiciones que aparezcan. ¿Cuáles son las proposiciones que aparecen en esta primera ley de implicancia lógica? Aparecen 2. La vamos a ver directamente en la diapositiva. Aparecen 2. Aparece un condicional, ¿sí? Y después una proposición que es la misma del antecedente, digamos, ¿sí? Es la misma. Es decir, me presenta un condicional y me dice, sí, el antecedente se está cumpliendo, ¿sí? Un condicional y el antecedente repetido, digamos, se está cumpliendo. Por lo tanto, puedo concluir que se cumple el consecuente. ¿Profe? A ver el ejemplo. Perdón, ¿cómo? ¿Qué significan los 3 puntitos? Por lo tanto. Ah, gracias. Por lo tanto, ¿Y la se barra esa? cumple esto. Sí. Esto significa que se terminaron las premisas que vos tenías. Vos tenías acá 2 premisas. ¿Puede haber más premisas? Sí, puede haber más premisas. Ajá. De todas estas premisas que yo tengo, ¿verdad? Se concluye, eso sería acá, se concluye que, por lo tanto, se cumple Q, para este caso. Ajá. Este modus pone, ¿cómo se presenta? Miren el formato, chicos. Tengo un condicional, ¿sí? Y se repite el antecedente, o sea, estoy afirmando que el antecedente se repite. P entonces Q, P, por lo tanto concluyo Q. P es cierto, por lo tanto concluyo ¿Se lee Q. de abajo para arriba? ¿O? No, puede aparecer el condicional primero y el antecedente después. A mí me gusta que aparezca el condicional primero, pero como acá lo han puesto en segundo lugar, lo que te tiene que quedar claro vos que son dos proposiciones. Una es el condicional y la otra es el antecedente del condicional. Esa es la forma del modus ponens. Si a vos te aparecen estas 2 proposiciones, vos podés concluir automáticamente que se cumple el consecuente. Profe, ¿qué pasa si P es verdadero y Q es falso? Eso, bien. No tiene nada que ver si P es verdadero y Q es falso. Nada que ver. Acabamos de ver en una de las proposiciones que vos tenías, que teníamos, ¿verdad? En la tablita recién, que no pasa nada si
Vos me decís, ¿qué pasa si P es verdadero, ¿sí? Y Q es falso? Pues no pasa nada, porque vos tenés que probar en esta ley, ¿verdad? Tendríamos que probar que P implica lógicamente P o Q, o sea, es independiente del valor de verdad de sus proposiciones bases. Vos tenés que falta un O probar, ahí, digamos. perdón, Faltaría O, digamos. Faltaría P, O, Q. acá está P o Q. En la otra. En la otra tendríamos que hacer, nosotros, ¿verdad? A ver, ¿cómo sería esto puesto como tablita? Esto sería así. Ya les muestro. Puesto como tablita, voy a usar, bueno, no uso nada. Aparecen dos proposiciones, ¿no? Sí. ¿No tengo corchete acá? Acá tengo corchete. Aparecen dos proposiciones que sería, en nuestro caso, P implica Q y P. Serían esas dos que aparecen así. P solita acá. Ahí está. Yo tengo P implica Q y además tengo P, ¿sí? Y eso implica, lógicamente, acá no sería equivalencia, sino sería implicancia lógica. Ahí está. Eso implica, lógicamente, que el consecuente se cumple, o sea, Q. ¿Sí? Q solita. Entonces, veamos. Yo tengo acá dos variables, P y Q, ¿cierto? Pero P puede ser verdadero o falso, Q también puede ser verdadero o falso, pero yo acá tengo otras proposiciones para analizar. Tengo que analizar el condicional, después el condicional en conjunción con P, ¿sí? Y después que toda esta expresión implique Q, o sea, el otro condicional. O sea que va a ser dependiente del valor de verdad de P y Q. Siempre verdadero esto. Siempre me va a dar verdadera esta ley de implicancia lógica. ¿La quieren Como la ver en otra tablita? ley. Exactamente. Si yo hago la tablita de esta, la otra va a funcionar exactamente igual. A ver si tengo alguna de 4. Profe, entonces, lo que te quiere decir que siempre ese resultado va a dar verdadero. Siempre va a dar Ah, verdadero, bien, bien. siempre. Independientemente del valor de verdad de P y Q. Independientemente del valor de verdad de P y Q, siempre va O a sea, dar no verdadero. nos interesa buscar el valor, ¿verdad? Sabiendo eso, listo. Ya Derecho verdadero. está. O sea, si las Casi. quieren, por ahí en algún ejercicio también les va a pedir que ustedes la demuestren a la ley, ¿sí? Son leyes ya demostradas, ¿sí? Lo pueden hacer con la tablita de verdad si quieren, pero siempre le va a dar una tautología, siempre va a dar verdadero esto. Son leyes ya probadas, digamos. Entonces, veamos esto. Un ejemplo para modus ponens. Dice, llueve, llueve. Y si llueve, entonces se mojan las calles. Bueno, yo hubiese puesto esta primero, por eso siempre me gusta el condicional primero. Si llueve, se mojan las calles. Llueve. Por lo tanto, concluyo que las calles se van a mojar. Bueno, ¿qué más? Veamos más ejemplos acá. Esto lo presenta más abajo. A cada una de las leyes. Acá está. Modus ponens. P, entonces Q, acá ya lo presenta de manera distinta. P, entonces Q, P, afirmo P, es el mismo antecedente, por lo tanto se cumple Q. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que P y Q, chicos, pueden ser proposiciones compuestas. No hace falta que siempre sean simples, como está presentado acá. Se lo presenta así simple para que lo entendamos. Veamos acá. Todos estos ejemplos también son modus ponens. Aparece el condicional. P implica no Q. Tengo el condicional. Y después afirmo P. P se está cumpliendo. Por lo tanto, ¿quién se va a cumplir? El consecuente. No Q. Y era compuesta. Veamos acá. Dice, no P implica Q. Afirmo el antecedente, no Q. Aparece de nuevo exactamente el mismo antecedente. No Q, no Q. Por lo tanto, ¿quién se va a cumplir? Q. El consecuente. Profe. Acá, de nuevo, compuesta. P y Q implica R. Y acá digo,
P y Q de nuevo, o sea, estoy reafirmando el antecedente, por lo tanto, ¿quién se va a cumplir? El consecuente, R. ¿Mm? Igual acá, tengo el condicional P, entonces Q y R. P, reafirmo el antecedente, por lo tanto, ¿quién se va a cumplir? El consecuente que es Q y R. O sea que en el modus ponens, ¿sí?, que nos presentan acá, este P o este Q pueden ser proposiciones compuestas, ¿sí? Desde una simple negación hasta una conjunción, una disyunción o algo más complejo, ¿sí? ¿Qué tengo que ver yo? Que haya una condicional, ¿sí?, entre dos proposiciones simple o compuesta, y que vuelva a aparecer el antecedente. ¿Mm? Exactamente igual que está escrito acá, tiene que volver a aparecer el antecedente. Si eso sucede, yo digo, esto implica lógicamente que el consecuente se va a cumplir. ¿Mm? No importa qué formato tengan P y Q. Si vuelve a aparecer, si yo tengo una condicional y vuelve a aparecer el antecedente, eso significa sí o sí, ¿verdad? Por modus ponens que se va a cumplir el consecuente. O sea, por lo tanto, concluyo Q. ¿Se entiende la idea de estas leyes de implicancia lógica? Sí. La idea, por lo menos. Sí. Ay, Dios, este silencio. ¿Cuántos hay acá? A ver. ¿Se me Hay escucha? 57 personas. ¿Solamente uno entiende lo que estoy diciendo? Profe, de los Sí. 20 propiedades Pero- solo me acuerdo de 2. Profe. Profe, yo lo Bueno, único que a sé de la ver, materia que se llama matemática discreta. Hasta ahí llego. matemática discreta. Muy bien, ¿En vamos. serio? Mudo. Bien, vamos bien. Ah, no era análisis Bueno, Vas bien, matemático. vas bien. Vale, ahí. Profe, bien, vuelvo a profe, dar consejitos. Sí, César, te ¿qué? escucho. Está Eh, durmiendo César. César. Está César durmiendo divino. César. Chito. ¿Querías decir algo, César? No, profe. No, era el otro, No querías era. preguntar nada. Bueno, yo, escuchen, por favor. Sí, Este, pregunte. ¿podría hacer un ejemplo de ese modus Ponen ponens, pero digamos, con una frase, no con P y Q? con una frase. A Ahí ver, está. veamos. En vez de usar P y Q, o sea, como sería... Ahí está. En el Así como ejemplo. esta que está acá. ¿Sí? Sí, sí, Está Llueve. acá. otro sí, ¿Sí? otro. Bueno, sí, hemos hecho con el. Bueno, ahí está. Es viernes. Eh, Y si es viernes, se es toma. viernes. Entonces, se Bueno, toma. a ver. Profe, ¿en A qué ver. clase está grabada? Yo no grabo las clases, pero sí están grabadas. Tiene grabada la profesora Mónica Romano en las videoconferencias 2021, porque la del año pasado salió mal, estaba hecha con Teams, que es la aplicación de Microsoft, y salió mal, ¿sí? Entonces, las grabó el lunes, son 2 videos, ¿sí?, donde está explicado exactamente esto, ¿sí? Así que sí, está grabada, no mi clase, sino la de la profesora Román. Se graba una nomás por profesora titular. La profesora titular, ya les he dicho, es la profesora Romano. Yo soy auxiliar nomás de la cátedra, y a la noche hay otra profesora titular también, que es la profesora Lili Espero. O sea que las comisiones 9 y 10 tienen también sus propias grabaciones, las del turno noche, y las comisiones de la 1 a la 8, ¿verdad?, tienen una sola grabación, que son las de la profesora Mónica Romano. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí, te escucho. ¿se podría dar un ejemplo, por favor? Eso Directamente un estoy haciendo ejercicio. ahora. Eso estoy haciendo ahora. Entonces, yo voy a empezar por la condicional, porque me gusta más empezar por la condicional, ¿sí? Si cobro, o a ver, si salgo al centro, disculpen si me cambia, si salgo al centro, ¿sí? Entonces, me compro un par de zapatillas. ¿Sí? Si salgo al centro, entonces me compro un par de zapatillas. Punto. Salgo al centro. O voy al centro.
presente, voy al centro. Y si no he salido del Voy a- centro, Por lo tanto, ¿verdad? Me compro las zapatillas. ¿Mm? Me compro las zapatillas. Bueno, ¿qué habían pensado sus compañeros de otras comisiones? Decía, si me dan permiso, el sábado voy a jugar al fútbol. ¿Mm? Y que me habían dicho, me dan permiso, por lo tanto, me voy a jugar al fútbol. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, ahora sí. O sea, tienen que Ahora tener sí. alguna relación, ¿no? Claro, obviamente, sí, tiene que tener alguna relación. Tiene que tener el condicional y reafirmar que se está cumpliendo tu antecedente. ¿Ah? Yo digo, si salgo al centro, me compro la zapatilla. Digo, bueno, me voy al centro, ya. Me voy al centro, o salgo al centro. Por lo tanto, me compro las zapatillas. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, profe. Ahora ¿Profe? sí, bueno. Sí, te Espera, profe, escucho. Y por ejemplo, si en esta ley aparece, por ejemplo, puede ser que aparezca como ¿cómo se dice? El antecedente como una doble negación y o Sí, sea, como una negación. no, por Como ejemplo, una P, negación. o sea, por ejemplo, arriba P y abajo no P, entonces Q. Puede aparecer Sí, así, ¿sí? sí, Por ejemplo, que, sí, o ya te lo sea, vi. Sí, exacto. por ley Es más, de puede doble aparecer así medio negación. tramposito. No Q, ¿verdad? Sería como medio tramposito, no P, perdón. Pero sí, está cumpliendo con la Ah, estructura del modus ponens. Sí, está cumpliendo. de una. ¿Seguimos? No, Seguimos. yo sí. Seguimos porque Sí, si profe. no, no voy a ver ninguna ley. Estamos viendo una, recién tenemos que ver 7. Modus tollens. ¿Qué dice el modus tollens? También tiene un condicional, pero ahora niega el consecuente. Niega el consecuente. A ver, con el ejemplo de las zapatillas, ¿no? Si salgo al centro, entonces me compro la zapatilla. No me compré la zapatilla, por lo tanto, no fui al No salgo al centro. centro. O no tenía Exactamente. plata. Bueno. Pobre. Bueno, pero a ver, él no tenía plata, no estaba en la Ah, sí, verdad. proposición que yo estaba analizando, ¿sí? Bueno, entonces puede ser, si Podría haber tengo hecho más plata me compro complicada la la zapatilla. proposición, ¿verdad? Si salgo al centro y tengo plata, entonces me compro la zapatilla. No salgo al centro, por lo tanto, tengo que negar el I, ¿verdad? Sería no P y Q, o sea, no salía al centro, ¿verdad? O no tenía plata. Tenía que estar presente en la oración, ¿verdad? Y si está presente ya lo puedo hacer. Bueno, la idea es que entendamos esto. Si yo tengo un condicional, miren la forma del modus tollens, tengo un condicional y tengo negación del consecuente, eso implica lógicamente, o puedo concluir, que el antecedente no se va a cumplir. Negación del antecedente implica, o se puede concluir que negación del consecuente implica, lógicamente, que el antecedente no se va a cumplir. Bueno, el ejemplo este dice que si llueve, las calles se mojan, ¿sí? No está Salud. lloviendo, por lo tanto, las calles no se mojaron. Gracias. En el ejemplo de la zapatilla, si salgo al centro, me compro las zapatillas, no me compré las zapatillas, por lo tanto concluyo que no fui al centro. O en el caso que dieron los chicos de la otra comisión, si me dan permiso, ¿sí? El sábado juego al fútbol con mis amigos, ¿sí? No jugué al fútbol, ¿qué pasó? Pues no me dieron permiso. ¿Se entiende la lógica del modus tollens? Condicional. Profe, Negación del O consecuente sea, básicamente es como la implica negación del anterior. exact, O sea, más o no, menos, no no. literalmente. No me hagas asociación, por favor. Yo lo No, entiendo no es así. la negación del Si me sale antecedente. bien, Si quieres comparar con algo del anterior, vos tenés acá un condicional y te aparece el antecedente afirmado, por lo tanto concluís el consecuente. Y esta, si la querés asociar con alguna ley a esta sería como la contrarrecíproca, digamos. bueno, Vos algo tenés así, acá algo así. algo así. Tenés un condicional,
En y vez de, tenés la negación del consecuente. Y en vez de eso afirmar implica el antecedente, niega el exactamente. consecuente y entonces niega Niega el el antecedente. consecuente implica la negación del antecedente. Este Entonces, formato es lo que yo me tengo que aprender. entonces, ¿Sí? profe, ¿qué es lo que le hace Sí. modus tollens entonces? ¿Puede repetir? Lo que hace que esto sea modus tollens es que niego el consecuente. Digo, no, el consecuente no se cumplió. Por lo tanto, para que esto siga siendo verdadero, el antecedente no se cumplió o no se cumple. ¿Mm? Y repito, estas proposiciones pueden ser compuestas, simples o compuestas. Entonces, vayamos a ver a la teoría cómo más se podría presentar el modus tollens. ¿Mm? Miren acá. Tengo un condicional, P, entonces no Q. ¿Cómo hago para negar el no Q? ¿Cómo sería la negación de no Q? ¿Cómo? ¿Dónde? La negación de no Q, ¿cómo sería? Q. Exactamente, o sea, sería no Q, que por doble negación Bueno, me sí. queda Q. No. Entonces ahí está. Tengo un condicional, tengo la negación del consecuente, eso implica lógicamente que el antecedente, que era P, no se va a cumplir, o sea, no P. ¿Mm? Miren acá, tengo un condicional, no P implica Q. Niego el consecuente, no Q, por lo tanto, ¿sí? El antecedente también lo tengo que negar, sería no P, me queda P. ¿Mm? Acá tengo una conjunción como antecedente, ¿sí? Dice P y Q, entonces R. Después digo no R, no se cumple el consecuente. Por lo tanto, no se va a cumplir el antecedente. O sea, no P y Q. Que aparte de ustedes por leyes de equivalencia saben a qué equivale esto, ¿verdad? ¿A qué equivale esto que está acá abajo? Negación de una A no conjunción, ¿a qué P equivale? y no Q. O sería, la negación de una conjunción se transforma en Perdón. O, en O. una disyunción. No P, O, no Q, perfecto. Bueno, miren Eso acá. sería una Tengo, contrarrecíproca, ¿verdad, profe? ¿cuál es la contrarrecíproca? Perdón. No, una negación solamente, ¿verdad? Esta es nada más que negación de la conjunción, que se transforma, ¿en qué se transforma esto por De Morgan? En una La disyunción de las disyunción. proposiciones negadas. Ojo con eso porque se podría presentar de otra forma, se podría presentar ya con su equivalencia. Su Profe, equivalencia es De Morgan. ¿se Te dice escucho. de Morgan o Morgan? Porque es ley de Morgan. No, es De Morgan el apellido. No es Ah, porque Morgan, sí sino ya vi De Morgan. porque vi en algunos lados, digamos, ley de Morgan y en otros ley de Morgan. Es de Morgan, porque la ley es de el autor ese, ¿sí? Y el autor tiene doble, como una frasecita suelta, de Morgan, ¿sí? Son Ah, es como, sí, dos sí, palabras para el apellido. de Es para Morgan. que no le roben el apellido. Exactamente. Bueno, De sigamos. Morgan. Bueno, Miramos acá, tengo la condicional. P, entonces, Q o R. Niego el consecuente. Digo, no, Q o R. Eso va a implicar negación del antecedente, o sea, no P. ¿Mm? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar yo? En la estructura que tienen, ¿verdad? Estas proposiciones, las premisas, ¿verdad? Si cumple con modus tollens, es decir, si tengo un condicional y si el consecuente, cualquiera fuera, está negado. Si el consecuente, cualquiera fuera, está negado, ¿sí? ¿Qué voy a concluir? Voy a negar el antecedente del condicional. Cualquiera fuera el antecedente, ¿verdad? Lo tengo que negar. Esa va a ser la conclusión. Cualquiera es el antecedente, lo niego. ¿Se entiende modus tollens? sí. Profe, una Sí, consulta, profe. ¿el B cómo era? No ¿Perdón, quedó cómo? en el B de los ejemplos de recién. El B, Sí, a ver, voy acá. ¿Este? no se ve, profe. Ahí está, sí, el B. ¿No queda menos P? Lo que pasa es que vos ya tenés negado, ¿no? Tenés negado P, entonces sería no P. Y Ah, cuando bien, tenés una doble negación, por equivalencia es P solito. doctor. Menos por ¿Sí? menos. No es menos por menos. Es doble negación. No por no es, Pero no, sí. Menos por menos más. no es no. Bueno, este es el que vos visto No en me la cambié la cosa. tablita.
Esta es la que hemos visto en la tablita de hoy cuando les presenté implicancia lógica, se llama adición disyuntiva. Adición porque agrego y disyuntiva porque agrego una proposición a través de una disyunción. Bueno, yo tengo ya una proposición que es verdadera, P, ¿sí? Por lo tanto, por adición puedo concluir que P o Q también va a ser verdadera. Por adición, o sea, le puedo agregar con una disyunción cualquier otra proposición. No me interesa el valor de verdad que tenga Q en realidad. ¿Por qué? Porque P ya es verdadera. Entonces acá dice, aprobé álgebra, ¿sí? Implica lógicamente que aprobé álgebra o física, o aprobé álgebra o salgo a tomar sol, o aprobé, no me interesa cuál sea la otra proposición, su valor de verdad, ¿sí? Porque aprobé álgebra ya es verdadero. Entonces, si yo tengo una sola proposición que es verdadera, ¿sí? Puedo concluir que esa proposición en disyunción con otra también lo es. Y eso ya lo hemos demostrado por tablita. Veamos ahora dos leyes lógicas, pero para la conjunción. Tengo dos leyes lógicas para la conjunción, ¿sí? Una se llama combinación, ¿sí? Conjuntiva porque es de la conjunción. Yo tengo dos proposiciones que son verdaderas, ¿sí? Son verdaderas. Y entonces puedo concluir que la conjunción entre ambas también va a ser verdadera. ¿Por qué? Bueno, porque P es verdadera y Q es verdadera, la conjunción también lo es. Aprobé álgebra, aprobé física. Eso implica, lógicamente, que aprobé álgebra y física, ¿sí? O, ¿qué podría decir? No sé, soy mujer, soy profesora. Eso implica, lógicamente, que soy mujer y profesora. No sé si me entienden. O, a ver, ¿qué otra cosa podría ser? Alguien que juegue deporte, no sé. Juego al fútbol, ¿sí? Y juego a las cartas. Eso implica, lógicamente, que juego al fútbol y a las cartas. Es como ¿sí? sumarlas. Este es como más fácil, ¿sí? Como más fácil de entender. Tengo dos proposiciones que ya son verdaderas, ¿sí? Por lo tanto, puedo concluir que la conjunción entre ambas también lo son. ¿Se entiende esta combinación? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, de la misma manera, ¿sí? Si yo tengo una conjunción que es verdadera, ¿sí? Puedo simplificar cualquiera de las dos proposiciones, ya sea P o Q, y la que me quedó es verdadera, obviamente, porque la conjunción para que sea verdadera, las dos son verdaderas. O sea que si saco, si saco una, la que queda es verdadera. Entonces, P y Q, por lo tanto P. Por simplificación, ¿sí? La que me queda es verdadera. Aprobé álgebra y física, ¿sí? Por lo tanto, aprobé álgebra. Soy mujer y soy profesora. Soy mujer y profesora. Por lo tanto, soy mujer. Juego al fútbol y a las cartas. Por lo tanto, juego al fútbol. O sea, es verdad lo que estoy diciendo. Simplificación. ¿Cuándo la podemos hacer? Cuando tengo una conjunción, que yo sé que ambas son verdaderas, puedo simplificar una de las dos proposiciones. Ojo, podría haber simplificado acá P y que me quede Q. ¿Ah? Lo mismo. ¿Sí? Vamos con las dos últimas. Silogismo hipotético. Tengo dos condicionales. ¿Sí? Ahora, ¿qué formato tienen que tener esos condicionales? P, entonces Q, este es el consecuente del primer condicional, ¿sí? Y después dice Q, entonces R. Este que figura como consecuente del primer condicional aparece acá como antecedente del segundo condicional. Si yo tengo dos condicionales que cumplen con esto, que el consecuente de uno sea antecedente del otro, yo puedo concluir entonces que P implica R, ¿sí? P implica R. Veamos un ejemplo, y este es muy tucumano. Si llueve, se inundan las calles. Si P, entonces... Muy Yerabuena. Muy Villa Carabela también. No, Villa Muy Tucumán Argentina. muy tucumano, no sé si será muy argentina. Si se inundan las calles, ¿sí? Los autos no podrán circular. Acá era una frase con no, ¿no? No podrán circular. ¿Qué puedo concluir? Que si llueve, los autos no podrán circular.
¿Se entiende? ¿Se entiende este O sea, razonamiento claro, sí. lógico? ¿Mm? Bueno, acá el R apareció como una proposición O sea, como un negada, doble ¿no? Pero bueno, condicional. tengo que tener dos condicionales, donde el El consecuente de consecuente uno del de ellos primero sea sea igual antecedente al del otro. antecedente del segundo. Exactamente. ¿Mm? Ajá. Entonces puedo concluir que el antecedente primero implica el El consecuente del consecuente segundo. del segundo. Eso se llama silogismo hipotético. Bueno, hay varios ejemplos ahí en la teoría, se los voy a dejar para ustedes, a los varios ejemplos, y además, acordémonos del tema. Acá lo presentamos de manera simple, pero P y Q pueden ser proposiciones compuestas, ¿no? Acordémonos Re de eso. largo. Claro, puede ser más complejo. Ustedes lo que tienen que mirar es la estructura, que tenga dos condicionales y que el consecuente de uno de ellos sea el antecedente del otro. No importa si acá dice un paréntesis, ¿verdad? Que diga Q o no R, por ejemplo. Si ahí dice Q o ¿Profe? no, bueno, para no hacer el mismo R que diga Q o no S. Acá tiene que decir Q o no S, tiene que decir exactamente lo mismo. Si acá dice no T, acá tiene que decir no T. ¿Está claro eso? Eso es lo que Profe, me tengo que fijar yo. Te escucho. ¿y todo esto puede aparecer en forma lineal y no así vertical? Y aparece en forma lineal, en los prácticos también aparece en forma lineal y también aparece en forma vertical. Si aparece en forma lineal, chicos, como todas estas premisas, lo que está antes de la conclusión se llaman premisas, tienen que aparecer esta premisa entre paréntesis en conjunción y esta otra premisa entre paréntesis, ¿sí? Y todo eso, en vez de los tres puntitos, implica lógicamente, o sea, el condicional con dos rayas, esta otra proposición. O sea, como estaba acá en la teoría, ¿sí? Así. Ah, ya. Silogismo hipotético. ¿Ve? Tengo primer condicional y Todo entre segundo corchete. condicional, ¿sí? Implica lógicamente el tercer condicional. ¿Sí? Esta es la tablita que deberían imprimir ustedes para tener la mano e ir aprendiendo. Igual Sí. esto ya después de muchas prácticas como que se hace más fácil identificar las leyes, ¿no? Vamos por la última y empezamos con la práctica. ¿Qué dice acá? Silogismo disyuntivo. ¿Qué tengo ahora? Tengo una disyunción, ¿sí? Disyunción. La disyunción, para que sea verdadera, una de las dos proposiciones, ¿sí? Tiene que ser verdadera. ¿Y qué veo acá? Que una está negada. ¿Ah? Yo tengo una disyunción y me dice, pero este es P o Q, y ahora digo no Q. ¿Qué estoy diciendo? Esta no se cumple. Por lo Entonces, tanto, P. sí o sí, ¿verdad? Esto implica lógicamente que P tiene que ser verdadera. ¿Te escucho? No, nada. Ah, perdón. Bueno, seguimos. Tengo una disyunción, ¿sí? Y después que digo, niego una de las proposiciones, podría haber negado P, ¿no? Cualquiera puede negar. Niego una. Digo, no Q, no se cumple Q. Por lo tanto, se tiene que cumplir P para que esta disyunción sea verdadera. ¿Está claro? Claro. Entonces, ¿qué podríamos haber dicho? ¿Salgo al centro o me compro las zapatillas? No me compro las zapatillas, por lo tanto, salgo al centro. ¿Mm? Y profe, si Juan sale olvidó sus llaves. positivo, Perdón, ¿qué? si sale positivo Q sería negativo P, ¿verdad? Ay, basta con el negativo y el positivo. Es que me confunde. Negación, Ah, negación. Si sale Sí, a negación, ver, ¿cómo sería si P estaría negativo? Digo, ¿salgo al centro o compro las zapatillas? No salgo al centro, o sea, compro las zapatillas. Compra Bueno, ese zapatilla. queda ese está medio traído de los pelos, digamos. Ese ejemplo medio que no nos funciona a nosotros, Confirmo. lógicamente, pero está correcta la estructura. ¿Ah? La estructura del razonamiento es correcta. ¿Se entiende O sea, no eso? importa si lo niega al consecuente o al antecedente. Acá no hay antecedente y consecuente, acá hay Va. disyunción. Esta es disyunción. Por lo Recién. tanto, Ok. ambas proposiciones, ¿verdad? Son como independientes, ¿verdad? Tengo Claro. disyunciones de ambas proposiciones. Por eso se llama silogismo disyuntivo. O sea, le Cualquiera puede de las negar dos puede P o a Q, estar claro. negada, ¿sí? Si una de las dos proposiciones que están en la disyunción está negada, por lo tanto, la otra se tiene que cumplir. Si están las dos negadas, no hay silogismo disyuntivo. No, no es silogismo disyuntivo, obviamente.
el ejemplo dice acá, Juan olvidó sus llaves sobre la mesa o en el escritorio. Después me dice que no las dejó en el escritorio. Juan vio que las llaves no estaban en el escritorio. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que las llaves estaban sobre la mesa. ¿Ah? Bueno, la idea de esto, la idea de estos razonamientos lógicos, porque esos son estas leyes de inferencia, son razonamientos lógicos válidos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Tengo que fijar la estructura, ¿verdad?, en que aparecen las proposiciones para saber qué voy a concluir. Te escucho. Entonces, en el caso anterior, en cualquier tipo de caso que nosotros nos den un menos, hay menos Q, por ejemplo, P. Menos Q no existe, la negación de Q Negación de Q. Significa que la otra proposición se tiene que cumplir. Sí o sí es uno. Sí o sí. Estos pueden ser proposiciones compuestas. ¿Ah? Claro, por eso digo. Acá podría decir, qué sé yo, P, O, y acá tener un paréntesis que diga Q, entonces R, ¿sí? Claro. Y después acá digo, bueno, Q, entonces R no se cumple. Niego ese condicional. Por lo tanto, concluyo P. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a la práctica. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros con ustedes la semana pasada? Este ejercicio, el ejercicio 8, unir las leyes de equivalencia, sí lo hemos hecho. Creo que casi completo, faltaba muy poquito. El 9, no, porque el 9 es nuevo. Bueno, empecemos con el 9. Dice así, demostrar y analizar el mensaje que transmite cada implicancia lógica y dar un ejemplo coloquial donde se vea su aplicación. Bueno, acá tengo un most ponens, tengo un condicional, y aparece de nuevo el antecedente del condicional, ¿sí? O sea, reafirmo el antecedente, por lo tanto, concluyo el consecuente. Modus ponens. Bueno, este era el ejemplo que dio el otro curso. Si me dan permiso, el fin de semana me voy a jugar con mis amigos, me dieron permiso, por lo tanto, iré a jugar. Deberíamos tapar un poquito acá para... Te escucho. Por ejemplo, dando un ejemplo a tabla de verdad, digamos, todos ahí serían verdaderos. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, tomo a P, solo a P como verdadero. Entonces, yo puedo ir desarrollando a partir de esa implicación. ¿Valor de verdad me estás diciendo vos? ¿Valor de verdad de esto? Sí, así. No. Esto tiene una tabla que te da la validez de esta implicancia lógica. No voy a hacer un valor de verdad de la implicancia lógica. Yo puedo hacer valor de verdad de expresiones lógicas que me dan para analizar, pero no de una implicancia lógica o no de una equivalencia lógica. De eso tengo que hacer tablas de verdad. Tablas completas. ¿Está claro? Distinto era los ejercicios que nosotros hacíamos con el condicional solo, no de una implicancia lógica, sino del condicional solo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien. Si a esto mismo me lo dan con un condicional solito acá, bueno, ahora sí puedo hacer, me dicen, bueno, P es verdadero, Q es falso, ¿verdad? Dígame el valor de verdad de toda esta expresión. Pero no puedo con este símbolo, por más que sea que yo lo demuestre a la implicancia lógica con un condicional, con este símbolo no puedo dar un valor de verdad solo a una expresión y decir qué valor de verdad tiene. Tiene que aparecer un condicional ahí. Bueno, volviendo al ejercicio, demostrar se demuestra con tabla. Y analizar, ¿sí? Bueno, es el mismo análisis que hemos hecho en la tablita de la teoría para una de las leyes que era la adición disyuntiva, ¿no? Y de un ejemplo. Así que yo me concentraría en el ejemplo, pero si quieren demostramos, no tengo ningún problema. Elijamos algunas que no sean modus ponens. Podemos elegir esta. Eso habían elegido otra comisión. Podemos elegir esta otra, silogismo disyuntivo. Eso eligió otra comisión. Y bueno, esta está como muy fácil, porque es simplificación, ¿no? Pero bueno, podemos elegir cualquiera. ¿Cuál eligen? ¿Hay uno de silogismo hipotético? No hay. ¿La hacemos? Sí. Profe.
La hacemos, bueno, voy a copiar esta. Y la hacemos acá. P, entonces Q, y ahora hago Q, entonces R, Q, entonces R, y eso implica, bueno, ahí está, eso implica lógicamente P, entonces R, ¿sí? P, entonces R. Tabla de verdad, son 3 variables, entonces, ¿cuántas entradas va a tener la tabla? 9, 8. Esperen, voy a trabajar acá un poco el formato, si no se hace muy grande la tabla. Está larguita la tabla, profe. ¿Cómo? Está larguita la tabla. ¿Larguita? Sí, pero... No problems. Ahí está. Ah, bueno. Supongamos. P, Q, R, después tengo P, entonces Q, P, entonces Q, Q, entonces R, después tengo todo eso, o sea, esto que está acá. Medio larguito. Hago esto para que entre lo otro, porque si no... Después tengo que hacer P, entonces R, y recién la implicancia entre los dos. Bueno, y ahora toda la Ahí expresión que puede ser podríamos llamarle A, implica lógicamente entonces B. implica acá, inicio, insertar símbolo, entonces B. ¿Mm? ¿No sería el otro implica? ¿Cuál? Ese es el implica. Claro, ¿no sería el O otro? decir, implica lógicamente, lo que pasa que este se demuestra en tabla con el condicional, no tengo otros conectivos, no tengo otros conectivos más que los que ya conocemos de antes. Esto, esta parte es A, esto es A, y esto es B. ¿Mm? Ahí está. Y esto está muy lejos. Ahí está mejor. Bueno, vamos con P. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, me falta una. Y ahí, bien. Esta va de 2 en 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Y esta va de 1 en 1. 0, 1. Ahí, ahí. Haciendo binario, profe. Sí, ¿no? Bueno, binario sí es, pero con 2 dígitos. Ahí está. Bueno, ¿cuándo era falsa la condicional? Cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso. Bien, ¿dónde se da eso? En la quinta y sexta. Exactamente. De nuevo, bueno, y llenemos lo demás.
Ya se están yendo a comer, parece. Sí, ya se entró cierta comida. Q entonces R. Ahora miremos estas dos columnas. ¿Cuándo era falsa la condicional? Me tengo que La concentrar donde tercera. están La los unos. tercera y la penúltima. ¿verdad? Tengo más Sí. hambre que el chavo, dice. La penúltima Bueno, y la acá. tercera. Entonces, Tercera. ¿cuándo? Bien, alguien me dijo la tercera y cuál otra? La penúltima. 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 La penúltima, muy bien. Gracias. Y entonces todo lo demás, verdadero. Escúchame, vos que estás comiendo la napo, no me dejas escribir no me dejas escribir la tabla. Ya te voy a hacer Lo único pasar, te que voy a sé hacer comprar de la un cartel materia es la para que tabla. Bueno, ahora hay que hacer conjunción entre estas dos. ¿Cuándo era verdadera la conjunción? Cuando los dos eran verdaderos. Exactamente. Tengo acá las dos primeras filas. ¿Sí? La ¿Dónde cuarta más? Me fijo los uno. La y cuarta. la última. La última. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora hago P y R, o sea que tengo que mirar acá. Primera columna, Póngalo ¿sí? cerito ahí, le faltaba. Ah, gracias. Y la tercera columna. Miro primera y tercera, ¿sí? Entonces, Acá. de vuelta a la P quinta. y R. ¿Dónde me concentro? Como La es P y R, quinta me y la concentro donde están los anteúltima. 1 de P y recién voy a mirar los R, ¿verdad? ¿Dónde falso? Acá en la quinta y en la quinta y la séptima. Entonces, ahí es 0 y 0 y todo lo demás es 1. Bueno, y ahora tengo que hacer la condicional entre esta expresión, a esta sí la voy a pintar de color. para Profe, que no la se veamos. puede. Me acaban de poner los ángeles azules, los vecinos. No se puede así. ¿Qué te estás, cómo se llama, distrayendo? Ah, claro. Bueno, veamos acá. ¿Cuándo la condicional era falsa, chicos? Cuando aparecían La misma. unos en el antecedente, ¿verdad? Tengo que ir a mirar qué pasa con el consecuente. ¿Mm? Entonces sería. No hay. No hay. Son todas Cuando verdaderas. aparece el 1, tengo 1. O sea, Es cada vez que el antecedente es verdadero, el tautología. consecuente también lo es. Lo mismo acá, aparece 1 y el consecuente 1. Lo mismo acá, aparece 1 y el consecuente 1. O sea, esto es una tautología. Y Se cumple la verifica. definición. Cada vez que el Sí. antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. ¿Mm? De una. Bueno, y ahora el ejemplo. ¿Qué podremos hacer como ejemplo del silogismo hipotético? Está largo el ejemplo. ¿Qué les parece? Si mañana llueve, entonces. No, saquemos el de la lluvia, pongamos otra cosa, de deporte, de, no sé, otras actividades. Si meto un Mañana gol. voy al club, juego rugby. Y si juego rugby. Si me mañana voy Si al mañana meto un gol, me tomo una birra. Y si me tomo una juego. birra, me meto un golpe. No, Si Alberto hace un discurso no. sobre la cuarentena. Los voy a mutear a todos enseguida, ¿no? No, profe. Si mañana voy al club, juego al rugby. Le falta Y una si coma ahí. juego al rugby, ¿qué? A ver, Y si la juego al coma. rugby, me canso. Me golpean. Ahí está. Con Nice. comedia, Martín. Si juego, espera, mañana Sí, estoy juego dando al... ejemplo. Si le quiebro la pata a ¿Cómo se uno, me van escribe a rugby, sancionar. hijo? Rugby. Dictame la R-U-G-B larga Y. Rugby. Así. Con La U. U. Rugby. R-U-R-U-G. Diga. ¿Así? No. No. R-U. Rugby. R-U. Ah, perdón, era aquí. Rugby. ¿B larga Y? ¿Así? Sí. Sí. Bueno, Ahí está. si mañana voy al club, entonces juego al rugby, punto. Si juego al rugby, ¿qué pasa? O sea, Después salgo con porque los fue el chicos, club. ¿no? salgo cansado. O salimos con los chicos. No, ¿qué no salen después a festejar? No sé qué A tomar hacen. una birra. Ese sí gana. Ah, Sí, si pierden, se van tristes a la casa. No, No, a tomar, también, a tomar pero para no, ahogar No, las toma penas. también. A tomar Bueno, triste. una si birra. juego al Hasta las rugby, penas hay que tomar. si juego al rugby, entonces, ¿qué hago? Me canso. Sentiré mejor o qué sé yo. Salimos a tomar. Entreno, Bueno, ok. no sé. Sí, Saldré anoche. Salimos con los saldré- pibes. perdón, eso de me sentiré mejor
Claro, es una opinión. Es una expresión de Si deseo. juego Claro. rugby, Hay entonces personas que entreno puede el ser que después cuerpo. de jugar rugby otro se Ahí sienta está. destruido. Ahí está, Ahí está, entonces profe. entrena Si el juego cuerpo. rugby, entonces entreno el cuerpo. Entonces, si mañana Mejoraré voy mi al club, condición entonces física. entreno el Bueno, cuerpo. ahí Listo. está. Entreno físicamente. Bueno, si mañana voy al club, juego al rugby. Si juego al rugby, entonces nosotros usamos me entreno, ¿verdad? Me entreno, ¿cierto? Me entreno físicamente. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que si mañana, ¿sí? Por lo tanto, falta el por lo tanto, si mañana voy al club, me entreno físicamente. Hasta que no dé el enter no me va a salir el error. Físicamente. Bueno, entonces cada vez que el antecedente, ¿verdad? El antecedente de esta implicancia lógica es verdadero, cada vez que estas dos oraciones, ¿verdad? Sean verdaderas, el consecuente también lo va a hacer. Bueno, ¿qué pasa si mañana no voy al club? Si mañana no voy al club, Entonces todo lo otro va a ser también una negación. Va a ser, No, no te entrenas bueno, miren acá. físicamente. claro, no me entreno Mañana no voy al club, Está o sea, amarillo. serían todas estas P falsas, ¿no? Si mañana no voy al club, entonces no juego al rugby, me dicen. ¿No juego al rugby o puedo jugar al rugby? No, no juego. No juego al rugby. Si mañana no juego al rugby. Y si no juego al rugby, No me entonces entreno físicamente. no me entreno físicamente. Y la conclusión sería, ¿verdad? Va a ser lo mismo una conclusión verdadera, como ven acá, independientemente del valor de verdad. ¿Qué va a pasar? Si en realidad estoy analizando el valor de verdad, no estoy encontrando otra oración, pero esto va a ser, por lo tanto, si mañana no voy al club, no me entreno físicamente. Bueno, ¿más o menos se entiende esto o no? ¿Más o menos se entiende esto de los razonamientos lógicos y Más las o menos sí, distintas... profe. Sí, Sí, profe. profe. Más o Sí, menos. profe, ¿cómo? ¿Sí? Bueno, es nuevo, ¿sí? Pero no sé si se han fijado que entre la clase pasada y la de hoy ya tenemos 24 leyes ahí nuevas, ¿no? Para ir aprendiendo. Arriba la mano, que nos van a robar con tanto. Entonces, hay que imprimirlas, ¿sí? Y hay que ir repasándolas porque, como habrán visto, nosotros no nos detenemos, sino que avanzamos, ¿no? Profe, sea sincera, ¿hay más que ir leyes? repasando. No, no hay más leyes, más estas las usamos todo el tiempo y después hay propiedades, propiedades que se cumplen en los distintos temas que nosotros vamos a ver, propiedades de conjunto, propiedades donde se aplican estas leyes, donde se aplican estas leyes. Por lo tanto, estas leyes me las tengo que saber porque las uso en todas las unidades. Es como el Padre Nuestro. Llegamos al punto número 10. Hoy deberíamos llegar al punto 14. Vamos a ver si llegamos. Entonces hagamos 2 o 3 de acá. Dice así, completar en los puntos suspensivos, esto que está de rojo no estaba, ¿sí? Completar en los puntos suspensivos para que... Hagan de cuenta que no estaba. Sí, da lo mismo, porque hay que pensarla, digamos. Con alguna expresión lógica, dice, de tal modo que la implicancia valga, o sea que... sería. Me aparece así. No R y no Q. Tengo una conjunción. ¿Qué podría implicar yo lógicamente teniendo una conjunción de dos proposiciones? Supongamos, digo, no salgo el sábado y no me compro la zapatilla.
¿Qué podría decir? ¿Qué implicancia lógica podría? ¿Qué podría concluir? Eh, Y esta- no compro la zapatilla. No compro la zapatilla. ¿cómo se Nada de dice? modo. Nada de ¿cómo se? Es una ley, pero no, nada de modo. Igual, No. Es implicancia lógica. Todos los Claro, pero modos es una ley de implicancia lógica, pero ¿cuál? Para que diga, no compro la zapatilla. O sea, Modus concluyo polens. no. Ay, eso no era lo que Ay, quería poner. ¿No es Concluyo modus no polens? Q. Algo así se llama. claro. Concluyo acá no Q. ¿Qué significaría eso? Tengo una MP. conclusión y concluyo Eh, no Q. ¿Qué ley apliqué? MP. No. Lorenz. Esta, MT. no, Tampoco. Ley de Morgan. no, nada que ver. Estamos viendo esta, bueno, entonces, no, R tendría que Re ser La sí. perdido el teoría, vago. pregunto, ¿la teoría la tienen a mano o no? No, No, profe. No, ¿Y el todavía. Es que práctico? tenemos todo virtual. ¿No? tenemos todo virtual por ahora, Bueno, no. a ver, Virtual. chicos, yo le había dicho que la teoría tenía que estar a mano, ¿no? O sea, la tengo que tener o impresa, ¿sí? O la computadora, el Profe, ¿cuántas veces celular, me el PDF, recomienda escribirle en carpeta para que me acuerde? pero buenísimo, digamos, eso mejor todavía, como quieran, pero tienen que tener, ¿verdad? El material a mano, si no pasa lo que está pasando, que estamos haciendo, jugando a la adivinanza y no le pegamos a una. El material a mano. Profe. ¿Sí? Eso es lo malo de las clases virtuales. Sí, porque están del otro lado, chicos, frente a la pantalla, pero no hay una carpeta, no hay una lapicera, no hay nada donde ustedes estén trabajando, ¿sí? Yo recién ayer había Entonces, visto No hay mesa, no hay lápiz. las leyes lógicas recién. No me acuerdo cómo agarrar el lápiz, profe. después de 2 años de pandemia. Bueno, en el Pero- colegio secundario, que sí estamos yendo a la presencialidad, sí, nos damos cuenta que ha hecho destrozo la pandemia porque los chicos ¿Usted están sigue en fatales. colegio? No saben ni suma 2 más Sí, 2, enseño en no dos sé. colegios. ¿Me Saben acuerdo hacer Bueno, cómo aritmética dividir vamos con nomás. una cifra? ¿Usted sigue en colegio, profe? Sí, enseño en 2 colegios. ¿Qué enseña? Bueno, chicos, escuchen. Lengua. Informática y matemática. Informática y matemática. Igual. Ah, Miren esto. Estas leyes que están así de grisecito y las que vimos el otro día, por lo menos impriman esas 2 hojitas, por favor. Sí. O sea, que eso por lo menos lo tengamos a mano, ¿sí? Y Imprimen. sí estaría bueno que vayan haciendo como un resumen escrito en su carpeta, van viendo el PDF y van haciendo un resumen, ¿verdad? Porque esto como que tiene muchos ejemplos, se hace muy largo. En cambio, si ustedes van haciendo un resumen con las definiciones precisas, un solo ejemplo, las tablitas, las leyes, ya les sirve para estudiar y tienen rápidamente para mirar el material a la hora de hacer la práctica, ¿no? Si pueden imprimir, mucho mejor, porque directamente le paso el felpón por arriba a lo importante y listo, ¿no? Pero bueno, esto es por ley de simplificación. Yo tengo una conjunción. Yo sé que ambas proposiciones, para que esto sea verdadero, en una conjunción son verdaderas. O sea que puedo concluir, ¿verdad? Simplificando una cualquiera, en este caso han decidido ustedes simplificar R, me queda no Q, ¿verdad? Esto es verdadero, ¿verdad? Por ley de simplificación. Ahí está. Nada que ver con modo estable ni modo no sé qué. Claro, lo viejo es lo que le está quedando ahí más o menos presente en la cabeza, más los 2 primeros ejemplos que hemos visto, pero el resto fuimos más rápido también, entonces se ve que no quedó nada del resto. No, Bueno, yo no he escuchado veamos acá. esa de ley de simplificación, no la había escuchado. Me había ido Bien, al baño. y ahora tengo una sola proposición S. Tengo una sola proposición S. ¿Qué podía concluir? Esto lo agregué después. ¿Qué podría concluir yo, verdad, a partir de tener una sola proposición S? Y bueno, la única que puedo hacer es adición disyuntiva, ¿sí? Lo único que puedo hacer es una adición disyuntiva, o sea, agregarle una nueva proposición con una disyunción. Y esto es verdadero, ¿verdad? Porque S lo es. Yo supongo que S es verdadera, por lo tanto la disyunción también lo sería. Obviamente que si ese no fuera verdadera, fuera falso, ¿sí? ¿Qué pasaría con esto? Sería falso, pero
pero falso implica falso, o sea, la condicional, falso implica falso, me da verdadero igual. Esto entonces, ¿por qué es? ¿Por qué ley es? Por la disyuntiva. Exactamente, ley de adición, porque estoy Adición disyuntiva. agregando, ¿sí? Disyuntiva, porque es con disyunción. Ahí está. Bueno, ¿y la de abajo? Por MP. Bien, ahí tengo un condicional, ¿sí? Y aparece de nuevo el antecedente, que es no P. Por lo tanto, el consecuente es verdadero, ¿verdad? Sería Q, Sí. y esto es por modus ponens. Muy bien. Por MP ya directamente. Muy bien. Bueno. César se ha ganado que la clase que viene esté totalmente muteado. Qué muteado, si ni habla. No, me refiero, ni siquiera le voy a dar la posibilidad de escribir por el chat. Vamos acá. ¿Puede Vamos hacer acá. eso, Al profe? menos demuestra que sabe Hagamos escribir. esta, bueno, hagamos esta. Dice acá, P entonces no Q. Y Q. ¿Qué sería Q con respecto a no Q? ¿Puede ser modus tollens? Es modus tollens, sí. Es- Tengo acá la negación, ¿verdad? Del consecuente, porque el consecuente era no Q. Y si lo niego, me queda no Q, que sería Q. Y bueno, por lo tanto, ¿qué concluiría yo acá? ¿Qué concluiría por modus tollens? ¿Qué tendría que concluir P, ahí por que modus P tiene tollens? que ser... Negación de P, perdón. Negación de P. La negación de negativo. P, exactamente. La Eso. negación de P. P negativo no existe. La negación de P, y esto es Menos por P. modus tollens. Chicos, no se acostumbren a decir así, porque cuando vayan a rendir con la profesora titular, pues lo va a desaprobar, así que no se acostumbren a decir Tercero, negación de P, ¿ah? Porque le van a hacer 2 o 3 preguntas y van a quedar fuera de carrera, ¿ah? Y el año que viene, de nuevo, recurso a matemática. Entonces, si los corrijo, es por algo. No hablen de, ¿qué es esto? Ah, bueno. Bueno, ya me quedé tildada, yo no sé de qué estaba hablando. Modus tollens. Bien. Veamos, las otras dos se las dejo, no, esta nomás la dejo para ustedes, y veamos la última, que es un poco más trabajada, ¿no? Fíjense en acá, dice, no P, entonces Q, no P, entonces Q, ¿sí? Y no R, entonces no Q. Si yo quisiera aplicar acá silogismo hipotético porque tengo dos condicionales, que es el único caso donde tenía dos condicionales, pues Sí. así como está no puedo. Porque ¿qué me decía el silogismo hipotético? Que yo tenía que tener un condicional, por ejemplo el primero, y el consecuente de del primero debía este, ser igual al exactamente, el antecedente consecuente de del este segundo. tenía que aparecer como antecedente del otro. No lo tengo. Claro. Pero sí puedo trabajar el segundo condicional. Lo puedo Puede trabajar. aplicar, Dice que el condicional tiene, un condicional cualquiera tiene dos leyes de equivalencias. la Una contrarrecíproca. era la ley del condicional, que se transforma en una disyunción, y la otra es por ley de contrarrecíproca. Es decir, negación del consecuente implica, con flecha para el otro lado, negación del antecedente. Bueno, como acá estaban las dos negativas, cuando yo niegue, ¿verdad? Negación del consecuente me va a quedar Q. Implica negación de la negación del antecedente, o sea, no R, por lo tanto me va a quedar R. ¿Sí? Sí. Ahora sí, esto es por ley de contrarrecíproca. Ley Ahora de sí se equivalencia, ¿verdad? De transforma en contrarrecíproca. silogismo. Ahora sí me queda, ¿verdad? Tengo dos condicionales. P, entonces Q, y Q, entonces R. Por silogismo hipotético voy a poder concluir, ¿verdad? No P, o sea, el antecedente del primer condicional, implica R, que sería el consecuente del segundo condicional. No P, entonces R, por silogismo hipotético. ¿Se entendió? Sí. Las otras eran directas.
La otra ponía solamente la conclusión que me faltaba y ya estaba, ¿verdad?, en una ley de implicancia lógica. Esta no, esta tuve que trabajar primero, ¿verdad? Una de las premisas que me aparecían, ¿sí? Usar una ley de equivalencia y recién pude aplicar la ley de implicancia para obtener un silogismo hipotético. Por lo general, los ejercicios que vamos a hacer van a ser como el último, no tan directos como el primero. Bueno, el cuadrito del punto 11 es el mismo que el punto 8, pero con leyes de implicancia lógica. O sea, yo tengo acá una primera columna con proposiciones lógicas, ¿verdad? Y me dice si puedo concluir alguna de estas proposiciones que están en la segunda columna. Leamos bien el enunciado. Unir con una flecha a las expresiones lógicas de la primera columna con una expresión lógica de la segunda columna, de tal modo que estas de la segunda columna se infieran a partir de las proposiciones lógicas de la primera columna. Se infieran o se deduzcan de las primeras. O que de las proposiciones lógicas que tengo en la primera columna, ¿sí?, implique lógicamente alguna de las segundas columnas. Dice, puede haber más. Miremos el ejemplo, dice. Bueno, acá tengo la proposición lógica Q y R, Q en conjunción con R, yo por simplificación podría obtener o solo Q o solo R, ¿sí? Ahí, o solo Q o solo R, simplificando, ¿verdad?, una o la otra. Con la misma idea, ¿sí?, ¿qué tenemos que hacer? Mirar, por ejemplo, una de las proposiciones que aparece acá y fijarnos, ¿sí?, con cuál ley de implicancia lógica yo podría obtener alguna de las conclusiones que están por acá. ¿Sí? Profe, la primera. Entonces veamos, elijamos la E, ¿quiere que hagamos? ¿La cuál? La primera iría con la E. Veamos la primera entonces, veamos la primera. Tenés un condicional, es lo primero que tengo que ver, ¿sí? Y además tengo el antecedente del condicional, ¿sí? O sea, no P, entonces no R, y digo no P, se cumple. Por lo tanto, ¿qué voy a inferir? ¿Qué voy a inferir? Modus tollens. AP. P solito. Menos P. No P. No Negación P, de P. no P. Negación de P. Ahí. Negación perdón, discúlpeme. No voy a concluir no P. Yo lo estoy siguiendo a ustedes en vez de prestar atención acá. Tengo un condicional y aparece el antecedente exactamente igual, no es que está negado, sino que aparece exactamente igual. Decía no P y aparece no P. ¿A qué ley de implicancia se está pareciendo esto? AP. A la de... ¿A la de silogismo hipotético? ¿O no? Silogismo. No, silogismo hipotético tiene que haber dos ¿A la dual? ¿Cuál? Perdón, no te escuché. No, me confundí de dual. Dije dual, nada que ver. Vamos a ver acá, veamos acá, No me por acuerdo favor. del nombre, profe. Tengo el condicional, ¿sí? Y me está apareciendo el antecedente nuevamente. Tiene que implicar. Por lo tanto, ¿qué voy a concluir? El consecuente. El consecuente. ¿Y cómo se llama la ley? Modus ponens. MP. Modus ponens, ¿sí? Modus ponens. Entonces, volvemos. ¿Qué voy a concluir acá, entonces? Para mi ejemplo ¿qué voy a concluir? Negación de P. No P. ¿Por qué de P? No P. No S, ve como Deja de echarle la culpa a otro. No ese, que es... No le dije del principio, la primera acá no va con la E. No, bueno, sí, alguien me dijo, una persona me dijo, pero yo volví a preguntar, ¿no? Yo. No te dije que era correcto o incorrecto, solamente volví a preguntar. No te enojes porque se preocupó. Esperen, por favor. Y a comer para calmarme. Tengo a 43 personas conectadas y siempre están contestando las mismas personas. Estaría bueno que todos participen. Por eso yo vuelvo a preguntar, ¿sí? Porque si no me da la sensación que los demás no están entendiendo. Esa es la sensación que no están, profe. Pasa que así es. Vos decís que...
¿No están conectados? Decís vos que han puesto los dejado ahí. Profe, somos profesora, somos. Puede ser, no sé. Una de dos, profe. Dejaron el alma y se llevaron el cuerpo, dejaron el cuerpo de fuera del alma. Igual, chicos, el chat casi no lo puedo leer, ¿verdad? Porque estoy acá con la pantalla, así que prefiero que hablen con el micrófono. Bueno, Tomás, sí, si no anda el micrófono no queda otra, pero prefiero que hablen con el micrófono porque el chat casi no lo puedo ver estando con la pantalla aquí. Bueno, elijan otro más para que veamos, chicos, elijamos uno más, así pasamos a otro tipo de ejercicio. ¿Cuál quieren elegir, verdad? El 5. El 3. Eligieron primero el 3. Entonces veamos el 3. Tengo un condicional, tengo que ver siempre qué hay, ¿no? Tengo un condicional, ¿sí? Bien, su antecedente es no, QIR y su consecuente es P. Y además tengo esta proposición, ¿qué quiere esta proposición? No, QIR. Antecedente. Ya queda como dos de... Quiere P. Dos de Morgan. Entonces? Como modus tollens. Modus ponens, MP. Modus ponens, es la misma que la primera, ¿no? Bueno. Es la misma. Tengo un condicional y vuelve a aparecer el antecedente, por lo tanto concluyo el consecuente. Y el consecuente es P. Entonces vamos a ver dónde está P. En el B. El B. Sí, ahí voy. Está en el B, o sea, acá. Muy bien. ¿Y cuál otra? ¿Una más? ¿Una más? El 7, bueno. ¿Qué tengo acá? Tengo una disyunción entre dos proposiciones, no P o no S, y ahora dice P. ¿Qué sería P con respecto a no P? ¿Qué sería P? No P. Sería la negación, P sería la negación de no P, ¿verdad? Porque no P me da P. Infiere que no S. Exactamente. ¿Cómo se llama esa ley de implicancia? ¿Tollens? No. Ah, no. ¿La otra? Está bien deducido, se llama silogismo disyuntivo. Porque tengo una. Ahí iba a decir. No hay una. Es que yo me confundo niego una de las proposiciones, por lo tanto me queda la otra, ¿verdad? Silogismo disyuntivo. Claro. ¿Y dónde está no S? No S está por acá. Iba a decir ilogismo. Pero era el 7, bueno, no el 8. Está bien, no tenemos nada impreso, ¿verdad? Bueno, listo este tipo de ejercicio. ¿Se entendió este tipo de ejercicio? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Yes, ahí está. Consulta rápido. ¿Perdón? Sí. ¿Dónde? ¿Puede ser el 10, por favor? Sí. ¿Qué dice acá el 10? Ajá. Dice P implica falso, o P entonces falso. O sea que P tiene que ser P. Si esto es falso, P tiene que ser... interesante, ¿no? Veamos. Para que esto sea verdadero, para que yo implique lógicamente que es verdadera la expresión, este condicional tendría que ser P falso, ¿no? P falso. O no P, ¿sí? Por eso negación de P sería. O no P. P ¿Perdón? falso. ¿Cómo? ¿Sería negación de P? Modus tollens. No hay ningún modus. Ojo acá, porque esto no es ningún modus. No hay ningún modus, ¿por qué? ¿Por qué no hay ningún modo? Porque yo tengo acá solo un condicional, no tengo otra cosa. No implica ¿sí? lógicamente tengo solo un condicional. Tengo solo un condicional, así que a esto, para mí no tiene ninguna inferencia sobre lo otro. Bueno, pero no es ninguna ley de inferencia esta que tengo acá. Pero... ¿qué puedo decir yo? Para que esto sea verdadero, tendría que, P tendría que ser falso. Sí, tendría que ser falso. Pero no tengo ninguna de acá que diga que P sea falso. ¿Sí? O sea, que queda como así como está, vacía. Yo no puedo... A ver, chicos, hemos visto las leyes de inferencia, ¿cierto? Ninguna tiene solo un condicional. Tienen un condicional y algo más.
que podría ser la negación del consecuente, que podría ser que aparezca el antecedente, ¿sí? O que tenga dos condicionales, pero ninguna de las leyes que acabamos de ver tiene solo un condicional. O sea que esto que me está apareciendo, esta proposición que me está apareciendo acá, no tiene ninguna inferencia con ninguna de las que está a la derecha. ¿Se entiende eso? No voy a tener ninguna flecha que me una el 10 con algo que esté a la derecha. No voy a inferir ninguna proposición que esté a la derecha. ¿Se entiende eso? Sí, queda como vacía. Sí, profe. Queda como claro, vacío. No tengo nada, no tengo ninguna flecha que me una con las proposiciones que están a la derecha, ¿sí? Voy a cerrar esta partecita. Ahí está. Ah, tendría que haber borrado, si no va a quedar todo... Ahí está. Bueno. ¿Qué dice acá? ¿Puede haber más de un resultado para una proposición dada? Bueno, lo que no dice es que puede, alguna no tenga, ¿verdad?, conexión con las que están al otro lado. Bien, otro tipo de ejercicio, que es lo que más se usa, donde más se usa este tipo de leyes, ¿no? Determinar si los siguientes razonamientos son válidos. Bueno, les comento, determinar que sea válido está como fácil, digamos. El problema es cuando no nos da válido. ¿Por qué es un problema? Porque puede ser que nosotros hayamos derivado mal las leyes, ¿sí? Entonces no nos da válido el razonamiento. O que realmente no sea válido. Entonces ahí se puede prestar la confusión, ¿no? Que nosotros lo hayamos hecho mal y por eso nos daba que no era válido, o que realmente sea un razonamiento que no es válido. Que sea válido es como más fácil de demostrar. Uso las leyes y llego, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Lo que se hace es, a veces son directos como este está directo, el ejercicio A, ¿no? Tengo la condicional, no P, entonces Q. Aparece de nuevo el antecedente, no P, por lo tanto concluyo Q. Este está mal, este no es válido, ¿sí? Porque por modus ponens, esto tendría que ser Q. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Sí, profe. Bueno, también lo podríamos copiar a esto. ¿Qué se haría si no es válido? Solo indicamos que no es válido. No es válido, nada más lo que vamos a decir que por modus ponens, estamos en Word, puedo sacar nomás. Puedo sacar y puedo aumentar un poquito el zoom. Ahí. Entonces, ¿cómo tendría que haber sido este razonamiento para que sea válido? Para que sea válido este razonamiento, tendría que haber concluido Q. Aquí yo tendría que haber concluido Q, y esto sería válido, ¿verdad? Válido por MP. Ya voy a abrir un poquito más el cuadro de texto. Pero, en cambio, ha concluido que no Q, y eso no es válido, no es un razonamiento válido. ¿Se entiende esto por qué no es válido? Sí, profe. Sí, profe. Usando las leyes de inferencia, ¿qué tendría que haber concluido yo? Que se cumplía Q. En cambio dice, por lo tanto, no Q. Bueno, podemos dar un ejemplo. ¿Qué dice acá? Si no, podría ser, si no apruebo matemática discreta, entonces... Me corren de la casa. Bueno, es medio drástico. Supongamos, si no apruebo matemática discreta, me corren de la casa. No aprobé matemática discreta. Por lo tanto... No tengo casa. Acá dice que no te corren de la casa. A ver, podría ser no puedo cursar las correlativas. Bueno, lo que pasa es que acá aparece Q, ¿no? Acá aparece Q. Si no apruebo matemática discreta, entonces... No curso las materias. Me corren de la casa. Por lo tanto, estaba bien lo que ha dicho el apruebo, compañero, me corren de la casa, o no puedo salir, o a ver. Bueno, acá como está acá, quedaría mejor no Q aquí para que el razonamiento sea válido, ¿no? Pero bueno,
el razonamiento de inválido podemos poner cualquier cosa. Si no apruebo matemática discreta, entonces curso o estudio electrónica. Me voy a barrer. Entonces estudio electrónica, me cambio de carrera directamente, me cambio de carrera. Y dice acá, no aprobé matemática discreta, ¿sí? Perdón, miremos el razonamiento original. No aprobé matemática discreta, por lo tanto, no me cambio de carrera. O sea, el razonamiento no es válido. ¿Qué tendría que haber dicho? Por lo tanto, me cambio de carrera, ¿sí? O en el ejemplo que dio el compañero, por lo tanto, me corren de la casa porque no aprobé matemática discreta, por ejemplo. Eso hubiesen sido razonamientos válidos. En cambio, acá dice no Q, por lo tanto, el razonamiento no es válido. Este es el original, ¿verdad? Razonamiento no válido. Habíamos dicho que las leyes de inferencia, las que estamos viendo hoy, son leyes que se usan, ¿verdad? Son ya razonamientos válidos, y se usan para demostrar la validez de otros razonamientos. Entonces, acá, por modus ponens, ¿verdad? Que no se está cumpliendo el modus ponens, podemos ya deducir que este razonamiento no es válido. Vamos con este otro, a ver qué pasa. Tengo acá dos condicionales, ¿sí? Y fíjense acá, P entonces Q, y Q entonces R. ¿Se acuerdan cuando yo tenía dos condicionales y el consecuente de uno de ellos era antecedente del otro? ¿Qué podía concluir ahí? P entonces R. Exactamente, podía concluir P entonces R. Bueno, no hemos visto razonamientos todavía, pero me voy a adelantar un poquito. ¿Cómo se demuestra esto? Todo lo que está antes de la rayita son premisas. Y lo que esté después de la rayita y con el por lo tanto es la conclusión. Entonces, ¿cómo se hace para demostrar este tipo de razonamiento? Por método directo se llama, se demuestra, ¿verdad? Usando leyes lógicas. Entonces, se dice lo siguiente. Se dice que estas tres son premisas, las vuelvo a copiar. No, voy a hacer otro cuadro. Porque si no, voy a tener que estar corriendo a cada rato las cosas. Hago otro cuadrito, las vuelvo a copiar. Acá están las premisas. Esta es la premisa 1. La que está abajo es la 2, ¿sí? La que está abajo es la 3. Yo usando estas premisas, lo que voy a hacer, acá pongo que es premisa, usando las premisas y todas las leyes lógicas que venimos haciendo hasta ahora, sean de equivalencia o de implicancia lógica, tengo que llegar a esta conclusión. Si yo llego a la conclusión, significa que el razonamiento era válido. Este procedimiento lo vamos a ver bien la semana que viene. Yo ahora me gustaría explicarlo al ejercicio. Si lo entienden, van a entender, la teoría va a ser fácilmente comprendida. Bueno, saco el subrayado porque acá ya el subrayado no va de este otro lado. Son premisas. Entonces hemos dicho que si yo uso acá la premisa 2 y la 3, ¿qué podría concluir? Ahí recién el compañero lo dijo. ¿Qué puedo concluir? Entonces R. P entonces R. Lo copio a este, le cambio por R. Y eso lo hice usando la premisa 2 y 3. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Esto viene de 2 y 3, usando esas dos premisas, ¿sí? Por silogismo hipotético. Puedo escribir así en forma resumida, silogismo hipotético. Un segundito, necesito contestar a alguien que me está llamando a la puerta. Ay, no me da el control esto. Atender. Entonces acá, silogismo hipotético, ¿sí? Bueno, ahora tengo esto, tengo 1 y 4,
¿sí? 1 y 4. ¿Qué puedo decir de 1 y 4? ¿Qué puedo concluir de 1 y 4? Tengo P, entonces R. No R, o sea, estoy negando el consecuente. ¿Qué conclusión puedo obtener? Entonces P. digamos, P no es P. falso. Exactamente, no P. Entonces, Voy a verdadera. concluir la quinta línea, voy a concluir no P. ¿Y eso por qué voy a concluir no P? Por modo tolerance. Exactamente, exactamente. Eso viene de 1, ¿sí? Y 4 por modus tollens. Y ya llegué a lo que quería, porque esa era la conclusión a la cual yo tenía que llegar. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, voy a decir, ¿verdad?, que es un razonamiento válido. Es un razonamiento válido. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Se entendió? Bien. Entonces, aquí es donde se usan las leyes. ¿Ah? Y puedo usar leyes, acá usé todas leyes de implicancia lógica, pero puede ser que también use alguna de equivalencia lógica que vimos la semana pasada. Con esa idea hay que averiguar, ¿verdad?, si estos otros razonamientos son válidos. Tengo que usar leyes, ¿verdad?, y llegar a la conclusión. Ese es un método, ¿sí? Es un método que se llama método de demostración directo, se parte de las premisas, ¿sí? Usando leyes lógicas llego a la conclusión. Hay otros dos métodos que se llaman métodos no directos, que cuando no se puede usar el método directo hay que usar los otros, ¿sí? Uno es de contrarrecíproca y el otro es de contradicción. Se niega la conclusión y cuando uno niega la conclusión, llega, usa leyes lógicas y todo y llega a un absurdo, a un falso, por lo general a una ley de los inversos, P y no P. ¿A qué equivale? A falso. ¿Se entiende eso? Igualmente esa parte la vamos a ver la semana que viene. Métodos de demostración. Acá lo estamos usando ya al primer método, que es directo. A partir de las premisas, usando todas las leyes que ya conozco, llego a la conclusión. Si la conclusión es correcta, ¿sí?, el razonamiento es válido. Y si no, tengo dos posibilidades: o el razonamiento es inválido, o sea, no es válido, o me equivoqué en el uso de las leyes. ¿Sí? Profe, ¿qué día da clase de consulta? Doy los martes a las 6:30 de la tarde y hoy, ahora a las 12:30, digamos, o sea que ya hace 7 minutos que estaríamos en consulta. Bien. 6:30 los martes, ¿no? Los martes, 6:30 de la tarde, sí. Sí. Bueno, chicos, la clase de hoy está concluida. Hay que sentarse a hacer ejercicio, ¿sí? Si alguno se queda a consulta, me avisa. ¿Alguno de los presentes se va a quedar a consulta? Yo no, profe, yo voy a entrenar. Yo no, profe, yo tengo clase. Bueno, ok. Yo no, profe, Yo creo voy que a- primero tengo que aprenderme las tablas y va a ser como medio Bueno, el ineficiente que me consejito, impriman las tablas y no Sí, me voy a solamente aprender a impriman las copiarlas tablas, sino todas. que intenten hacer un ejercicio de cada tipo a ver si les sale y entonces ahí a la consulta, ¿sí? Bueno, profe. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno, profe. Nos estamos viendo. Profe, que tenga buen día. Tenga buen día, Fin de profe. semana, feliz día del trabajador. Feliz día del trabajador. Ay, gracias. Igualmente para los que trabajan. Adiós.